Segundo capítulo de Reyes. Conociendo y obrando con la unción. Conociendo y obrando con la unción. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1, vamos a leerlo. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Conociendo y obrando con la unción. Yo no sé quién conoce la unción y a cuántos les gusta la unción. Amén. Amén. Gloria a Dios por los que dijeron amén porque se conectaron con el reino. Amén. Una mujer de las mujeres, mire, vayamos con el texto. Una mujer de las mujeres, de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate, diga conmigo, enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces, ¿qué pasó con el aceite? Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivís de lo que quede. Vemos nosotros acá una mujer que queda viuda y que el esposo la deja endeudada. ¡Qué situación tan tremenda! Pero resulta que esta era una mujer donde su esposo pertenecía a la escuela profética. Porque ella dice ahí que el hombre, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Es decir, él conocía al Señor, había aprendido. ¿Qué conocía él? ¿Qué conocía este hombre? Este hombre conocía los tiempos proféticos, los decretos proféticos, el protocolo profético. Él conocía todo lo profético, el manto profético, porque dentro del ministerio profético hay una cualquier cantidad de cosas que uno tiene que tener en conocimiento de acuerdo a la palabra. Un profeta tiene que conocer la palabra y tiene que someterse a la palabra, porque el profeta no se puede salir de la palabra. El profeta tiene que caminar en la unción del Espíritu Santo, mas no en la emoción ni en la dirección emocional. Entonces este hombre era temeroso de Dios, pero era casado con esta mujer, pero esta mujer no conocía nada. Entonces, ¿qué puedo yo entender? Que este hombre se iba para la escuela profética a ser edificado, pero no le había dado la instrucción ni la enseñanza a la mujer. No le dejó lo más valioso, que es el conocimiento. ¿Qué fue lo que le dejó? Deudas. La dejó endeudada. ¿Y qué pasa con la mujer viuda? Esta mujer va y dice que ella clama a Eliseo. En otras palabras, diga conmigo, la mujer no conocía a Dios.
¿Por qué clamó Eliseo? Veía en Eliseo que era la autoridad espiritual profética, era el mentor de los profetas que había quedado en reemplazo de Elías. Le enseñaba a los profetas, les enseñaba la ley, les enseñaba la palabra, les enseñaba los conocimientos que él adquiría. Qué tremendo era que los profetas de este tiempo tenían que tener una conexión con el reino de los cielos tan directa que recibían toda la revelación, era así en el Espíritu. Recibían la palabra del Espíritu, recibían la revelación, la recibían en visiones, la recibían en revelación, hablaban con el Señor, declaraban. Elías declaraba que llueva, que se detenga la lluvia, que declaraba la palabra, que descienda fuego del cielo, que consuma el altar, y esto sucedía. Habían aprendido tanto a depender de la voluntad de Dios, a depender de la dirección de Dios, que los profetas en este tiempo eran dirigidos directamente por el Espíritu Santo. Pero esta mujer no conocía a Dios, pero sabía de que que era el profesor de su esposo, tenía que hacer algo. Y ella le clama a él, aquí lo dice, ella dice aquí, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes, tú lo conocías, sabes que se movía en él no faltaba a la escuela, él era fiel en el aprendizaje, era fiel, así de que ya se murió. Ahora usted, como mentor de él, como jefe de él, tiene que solucionarme el problema. Pero Eliseo, siendo un profeta que podía haber declarado, cierto que podía haber declarado una palabra y haberle dicho: yo declaro la sobreabundancia, como Eliseo declaraba muchas veces y las cosas sucedían. Pero no, Eliseo, la respuesta que le dice es: ¿qué te haré yo? Dígale que tiene a su lado: tú por mí no puedes hacer nada, pero Dios lo hace todo. Dígale: tú por mí no puedes hacer nada, pero Dios lo hace todo. Así es. Amén. Es que no podemos colocar la mirada en el hombre. Así es. Esta mujer va y clama y le dice, les pone la situación: y ha venido el acreedor y se me va a llevar mis hijos para que les sirva, para que les trabaje, porque mi marido me dejó endeudada, me dejó, mejor dicho, agobiada, triste. He quedado sola, mis hijos no trabajan, yo no trabajo, no tengo opción, no tengo cómo pagar. ¿No será, Eliseo, que usted me facilita un dinerito? ¿No será que usted podrá pagar por mí la deuda? Usted era el maestro, usted lo conocía, usted era el padre espiritual. Había una paternidad que él extendía sobre los alumnos, una paternidad profética. Él estaba llamado a enseñar, mas no a solucionar el problema a la gente. Así es. Pero vamos a ir entendiendo eso. Entonces le dice él: declárame qué tienes en casa. ¿Qué tiene yo? Yo no puedo hacerte nada, yo no te puedo ni siquiera dar dinero. ¿Usted no cree que de pronto Eliseo tenía dinero? Dígalo, podía tener. Podría tener. Eliseo era de una familia, venía de una familia, ¿cierto?, bien prestante. Eran hacendados, tenían ganados, tenían de todo. O sea, Eliseo, en cuanto a eso, podríamos decir, podría tener dinero. Pero él no le iba a solucionar el problema diciéndole a ella: yo te doy para que le pagues, para que no se lleven tus hijos. ¿Qué te haré yo? ¿Pero qué le dijo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dice: tu sierva ninguna cosa tiene. Vamos a ir por partes con esta palabra. Mire lo que ella declara: ninguna cosa tengo. Yo no sé usted qué es lo que va a declarar. Yo no sé cuál será tu confesión. Pero ella le dice a él: sino una vasija de aceite. Una vasija de aceite. ¿Sabe una cosa?
que esta mujer tenía un tesoro en la casa. Esta mujer lo tenía todo, pero no tenía conocimiento. Amén. No tenía conocimiento. Quiero que ustedes se concentren, porque esta palabra me la dio el Señor así ayer. Me puse a orarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que predique? ¿Qué quieres que enseñe a la iglesia? Esto. Pero revélame, Señor, porque quiero entender, no como una parte material, la palabra, no como la parte natural, material, o de ver la solución, sino que quiero meterme en lo espiritual. Amén. Entonces, la mujer que tenía, diga, tenía la unción. La unción. El aceite significa ¿qué? La unción. La unción. Y entonces él le dice, o sea, Eliseo entiende: ay, esta mujer no tiene aceite, tiene una vasija. Esa vasija era ella, representación de la iglesia. Amén. Tenía el aceite. Y él le dice, él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. ¿Vasijas qué? Vacía. Vacías, no pocas. Pero le dice: entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y comience a llenar las vasijas. De una vasija que hay de aceite, ¿cómo se van a llenar varias? ¿Cómo se van a llenar varias vasijas? Se necesitaba un milagro. Y sabe una cosa, que donde no hay nada, y que cuando usted termina en una situación difícil, allí es cuando Dios comienza a hacer la obra de restauración. Amén. Así es. Allí es cuando Dios comienza a hacer el milagro. Entonces voy a explicarte esto. La unción sin conocimiento es detención. Si usted no tiene un conocimiento para qué es la unción, usted está detenido. No hay un avance. Las puertas parece que se cerraran. La unción, escúcheme aquí, lo que estoy copiando me gusta. La unción sin revelación es parálisis espiritual. Por eso le estoy hablando de cómo conociendo la unción. La unción sin revelación es parálisis espiritual. Igual. ¿Por qué? Porque la mujer tenía la unción, pero no tenía el conocimiento para qué usarla. Amén. No tenía la revelación de por qué Dios le había permitido tener ese aceite. Esta mujer que se tipifica la iglesia, que a sus hijos tipifican los miembros de la iglesia, que necesitaba solucionar un problema económico, primero tenía que entender algo. Tenía que tener el conocimiento de qué era lo que iba a hacer con el aceite. Porque la Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento de la palabra es que la iglesia no crece y es que la iglesia no avanza. Está detenida, aunque diga que tiene unción, pero si no conoce cómo va a obrar con la unción, entonces no puede avanzar, no puede crecer. Ahora, se necesita la revelación, porque si no hay revelación, hay una parálisis espiritual. Porque cuando viene la revelación, el que tiene la revelación tiene el reino, y el que tiene el reino lo tiene todo. Aleluya, así es. Diga, yo tengo el reino. Yo tengo el reino. Estamos llamados nosotros, cuando tenemos la revelación dada por el Espíritu Santo, a ejecutar la palabra del Señor. Y la palabra, cuando se ejecuta, trae grandes resultados y trae respuestas de Dios. Amén. Amén. Entonces,
hay que poner en acción la fe. Amén. Ella no cuestionó a Eliseo. Ella ni siquiera se preguntó, escúcheme, ni siquiera se preguntó cómo voy a multiplicar, cómo voy a dividir el aceite. No, pues me tocará echar un poquitico de aceite, pero miren que dice la palabra que las vasijas fueron llenas. Dice acá, y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose. Bueno, y ellos, cuando las vasijas estuvieron llenas, se llenaban las vasijas, se multiplicaba el aceite. Nosotros estamos llamados a multiplicarnos. Amén. Necesitamos conocer la unción, porque a causa de la unción se pudren los yugos de la esclavitud con el pecado, se pudre el yugo de la economía que de pronto está detenida, se pudre el yugo de toda tiniebla espiritual. Amén. Cuando usted conoce la unción del Espíritu Santo y sabe qué es lo que tiene que hacer con ella, entonces déjeme decirle de que su vida irá de victoria en victoria. Amén. Amén. Y de conocimiento en conocimiento. La mujer o la viuda se enfocó en lo material y descuidó la presencia. Y déjeme decirle, iglesia, que si usted descuida la presencia de Dios, se va a enfriar, y que Dios te guarde. Amén. No podemos descuidar la presencia del Señor. Por eso, miremos acá. ¿Qué fue lo que le dijo Eliseo? Eliseo le dice, mande a conseguir vasijas prestadas de los vecinos. Mande. No, A sus hijos, mándelos para que traigan las vasijas. no, ¿Pero qué le dijo? no. Enciérrate. Usted está captando la idea. Enciérrate. Aquíétate. Conoce el hacedor de los milagros. Amén. Enciérrate. Pero no le dijo enciérrese usted sola. Enciérrate tú y tus hijos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Enciérrate, entra en el aposento donde vendrá la revelación y donde vas a entender de que lo que yo le enseñaba a tu marido era a caminar proféticamente con el destino y con el diseño del reino de los cielos. Enciérrate, conoce quién es Dios, aprende, discierne, abre tu entendimiento. Enciérrate, hay vasijas que necesitan ser llenas. Pero aquí quizás hayan 3 de la Biblia, ahí habla de 2 hijos, no me habla de más, de pronto eran más, no sé. Pero enciérrese usted con los hijos. No los dejen por fuera. Usted tiene que abrigarlos, usted tiene que llevarlos a que ellos también conozcan. Amén. Ellos no iban a la escuela profética, porque si ellos iban a la escuela profética, ellos habrían entendido. El que iba a la escuela profética era el padre, ¿cómo es que se llama? La autoridad espiritual y paternal de cada hogar. Eran los hombres como padres, como gestores de una familia, los que iban a la escuela profética a aprender. Pero ellos tenían que venir a traer el conocimiento a la casa, pero este hombre no traía conocimiento. Entonces por eso Eliseo le dice a ella, enciérrate con tus hijos, enciérrate. ¿A qué llevó Eliseo a la viuda? A que ella conociera qué es lo que se hace con la unción. A que ella conociera que el milagro no es que la otra persona te solucione el problema. Porque hay uno que todo lo puede solucionar. Hay uno que dice que para él no hay nada difícil, no hay nada imposible. Entonces, démonos cuenta nosotros que la viuda se había enfocado era en lo material y había descuidado la presencia de Dios. ¿Qué te haré yo?, le dijo Eliseo. Eliseo no le solucionó el problema económico. Podía haberlo hecho, pero ella seguiría con problemas. Por el momento le podía haber solucionado,
Pero luego vendrían más problemas. Ahora él no le dijo a ella: aquí tenés estos 2 varones, mándalos a trabajar. No sabemos qué edades tenían los hijos. Quizás eran hijos pequeños, hijos adolescentes, no sabemos. Pero para mí que eran adolescentes, porque lo mandó de los vecinos a traer las vasijas. Pero ¿qué es lo que sucede cuando usted tiene la unción y cuando usted no la da a conocer a otro? Cuando usted no la multiplica, cuando usted no la ejecuta, cuando usted no ejerce lo que Dios le ha entregado. Dice que cuando ya estuvieron llenas, le dijo al hijo: tráeme más vasijas. Les hago una pregunta a todos. ¿Ella por qué mandó a pedir más vasijas? ¿Quién me dice? Porque tuvo fe. Tuvo fe. ¿Por qué mandó a pedir más vasijas? Porque el aceite se lo fe. Porque todavía había aceite. Estaba más vacía para echarlo. Había aceite todavía. Pero ¿qué hace el hijo? No hay más vasijas. ¿Qué ocurrió con el aceite? Se secó. Si usted no se multiplica, usted se seca. Yo no sé si usted entiende que le estoy dando palo. Sí, amén. Le estoy dando es palabra. Le estoy enseñando. Nosotros estamos llamados a multiplicarnos, a conocer para qué Dios te ha llamado, a entender el propósito, a saber de que si usted le pide unción al Señor, ¿qué va a hacer con la unción? Elías, cuando Eliseo anhelaba una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, no le estaba pidiendo Eliseo a Elías que le diera del Espíritu Santo, no, porque cuando usted lea en primer libro de Reyes, dice la palabra espíritu con E minúscula, le estaba diciendo a Elías: Elías, yo quiero tener de ese conocimiento que hay en su vida. Porque el conocimiento viene cuando es revelado de parte del Señor, cuando hay sedientos y hambrientos de su presencia, cuando usted dice: yo quiero conocerme. Dice la Biblia: ¿en qué ha de alabarse el hombre? ¿En qué? En conocerme y entenderme que yo soy Dios. Miren el tremendo ese texto bíblico. ¿En qué ha de alabarse el hombre? En conocerme, en esto alabes el hombre, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Y no se necesita ser un profeta para conocer a Dios. El conocimiento está para toda la iglesia y para toda su familia también. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Se acabó el aceite y la viuda había visto más aceite porque mandó a pedir más vasijas. Siempre el hombre va a colocar límites para lo que Dios tiene para su vida. Amén. Siempre el hombre va a colocar una barrera, va a limitar el poder, va a limitar la gracia, va a limitar la unción, va a limitar todo en su vida. Pero aquí hay un Cristo que te dice: conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Y esa verdad te hace libre para que tú puedas entrar y conocer. Así de que el problema tuyo no está en lo que el médico te haya dicho. El problema tuyo no está en el pago que te da un patrón en una empresa. El problema tuyo no está en ir a tocarle la puerta al vecino a que le preste plata. El problema tuyo está en que debes de conocer y entender a Dios y entrar en comunión con Él y en una profunda relación. Eso fue lo que le dijo Eliseo a la viuda: enciérrate tú con tus hijos. Él no le dijo: coloque las vasijas aquí, llénelas aquí y yo voy a orar por ellas y se va a multiplicar el aceite. No, él le dijo: yo no te soluciono, pero hay uno que te lo va a solucionar. Amén. Hay uno que se va a encargar de hacer la obra. Hay uno que te va a traer el milagro, pero te toca actuar. Es decir, la fe sin obras es muerta. Mas alabes en esto ay, gracias hermano. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Dios. Aquí tienen la palabra. Amén. Aquí predicamos es con la palabra, para que usted no diga que nos salimos de los textos, porque es verídico la palabra del Señor. La unción, míreme acá lo que le voy a decir. La unción
con revelación expande la visión. La unción con revelación expande la visión. ¿Qué quiere decir esto? Que Eliseo le enseña a la viuda a entrar en el secreto divino. ¿Qué dice Mateo 6:6? Colócamelo, ¿me haces el favor? Mateo 6:6. Vamos a ver qué nos dice Mateo 6:6. Eliseo le estaba enseñando a la viuda lo que era conocer la presencia de Dios. Mas tú cuando ores, entra ¿en dónde? En tu aposento y entra y cerrada ¿qué? ¿Qué fue lo que le dijo Eliseo a la viuda? Enciérrate para que no vea la circunstancia, para que no vea el problema, para que no vea el acreedor, para que no vaya a ver el gota a gota. Ellos no te van a alterar tu comunión en la presencia del Señor. Dice cerrada que la puerta es entrar en una completa intimidad, en una completa relación con el Señor. Y dice ora a tu Padre que está en secreto. ¿Tu Padre en dónde está? En secreto. Y si tu Padre está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Era necesario de que la viuda entrara con sus hijos y que se encerraran. Él no les dijo quédense aquí en la sala, busquen una mesa, coloquen la vasija, yo voy a orar por el milagro. No, ustedes tienen que encerrarse, entrar en el secreto de Dios. Ustedes tienen que conocerle. Cuando usted le conozca, va a darse cuenta de que la unción escúcheme, la unción con revelación te lleva a la multiplicación. Amén. Yo no sé quién entendió eso. Cuando ella salió de allí, mire lo que pasa. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, tráeme a uno otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y pagas a tus acreedores, y tú y tus hijos vivir de lo que. ¿Qué fue lo que le quedó a la viuda y a los hijos? Presencia. ¿La unción con qué? Presencia. Con revelación, con conocimiento, con dirección. Porque si a ella, es decir, él le enseñó, Eliseo le enseñó a la viuda cómo es que se manejan las situaciones difíciles. Eliseo le enseñó a la viuda, si usted busca la presencia de Dios, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene ¿por qué? Entonces es cuando le dice, y vivid de lo que quede. ¿Qué fue lo que le quedó? El conocimiento. De ahí en adelante, porque una vasija de aceite ya había cesado, ¿no? Se había acabado. ¿Tendría más aceite para vender? No. ¿Qué fue lo que le enseñó? Una dependencia total del favor de Dios. Ahora, vivir de lo que quede. ¿Qué le quedó a la viuda? ¿Aceite? No, no le quedó. A la viuda, a la viuda le quedó una llave maestra: el conocimiento de la presencia de Dios. Usted tiene que dejar fluir ese conocimiento, porque es tiempo de multiplicarse. Entra, iglesia, en el secreto de Dios. Y en el secreto de Dios, Dios te va a escuchar. Amén, sí. Él conoce todas tus necesidades. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te abates? ¿De qué te preocupas? Venid a mí los que estén trabajados, que yo los haré descansar. Echa toda ¿qué? Ansiedad sobre él, porque él tiene ¿qué? Echa toda ¿qué? Ansiedad sobre él, porque él ¿qué? Tiene cuidado de ti. Echa esa ansiedad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? Estoy endeudado, vienen los acreedores.
Colóquenle un alto a los acreedores. Tengo la presencia de Dios. Dios hará el milagro. Amén. Dios me hará el milagro. Pero yo, ¿qué voy a hacer? Ocuparme del reino. Amén. Ocuparme de buscar su presencia. Temprano yo te buscaré. Los que temprano le buscan, temprano que Lo hallan. le hallan. Entonces deja fluir ese conocimiento de Dios. Entra en el secreto de Dios. Lleva tu necesidad a Dios y que Él te va a escuchar. El conocimiento, oiga, esto también me gusta. El conocimiento me lleva a mí a reclamar las promesas. Amén. Amén. A reclamar las promesas. Eliseo, cuando anhelaba el doble, él no recibió del Espíritu Santo que había en Elías. Él recibió fue conocimiento, tanto así que cuando él iba a pasar a cruzar el Jordán, porque él tuvo que, oigan, escuchen acá, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Eliseo? Ay, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Eliseo cuando cayó el manto de Elías? ¿Quién me dice? Agacharse a recoger. ¿Qué tuvo que hacer? No. Postrarse, Doblar las rodillas. humillarse, tomar el manto. ¿Qué significa el manto? Ay, ¿qué significa el manto? El manto significa autoridad. El manto significa cobertura. Protección. El manto que él tomó fue y golpeó las aguas. ¿Las aguas se abrieron? No. ¿Qué tuvo que decir Eliseo? ¿Dónde está el Dios de Elías? Conocía, caminaba con Elías por 13 años, veía cómo Dios lo respaldaba, todo lo que hacía y los milagros. Yo quiero de eso. Dame de lo que hay en ti. Yo quiero de ese conocimiento, quiero de esa revelación, quiero de esa unción, quiero de ese poder, quiero de esa autoridad. Yo quiero todo, de todo lo que hay en usted, Elías. Camino, dejo mi familia, ando detrás de usted. Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Quédate aquí, voy para Jericó. No, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y lo seguía a toda parte. ¿Y por qué le decía Elías a Eliseo, quédate aquí? Porque Eliseo no sabía a lo que tenía que enfrentarse. Los profetas tienen que enfrentarse a situaciones difíciles, pero Dios está con ellos para respaldarlos. Aleluya, así es. Y le decía que se quedara. Y cuando él, después de que recibió ese manto, que tuvo que agacharse, era a conocer. Por eso dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y dice, y del mismo modo golpeó las aguas, y ahí se abrió el Jordán. Fue prácticamente el primer milagro que vio Eliseo. ¿Qué más recibió allí? Autoridad. Conocer la unción, y cuando usted conoce la unción, usted tiene autoridad. Así Porque es. cuando él pasa al otro lado, se vienen unos hombres y se burlan de él. Sube, calvo, sube. Es decir, le están diciendo, así como Elías subió, suba usted también. ¿Y qué hizo Eliseo? Dio una palabra de autoridad. Y vinieron los osos y devoraron de esos muchachos. 42 muchachos creo que eran. Se los devoraron. Aprenda a conocer y a obrar con la unción. El conocimiento de esta unción te va a llevar a ti a reclamar las promesas de Dios. Que las promesas en el Señor son en el sí y en Él son amén. Aprendamos a conocer esa unción. Déjeme decirle que una persona con la unción del Espíritu Santo ejecuta la palabra de Dios y se hace una realidad. Usted métase en la presencia, en el aposento de Dios para todo lo que usted necesite. Un pastor no te soluciona el problema. Un vecino, un familiar, tu esposo, tu esposa, tu hermano, nadie te va a solucionar el problema. El día de mañana no están. El hombre falla. Pero entonces, cuando usted se mete en la presencia de Dios, Él te dará las estrategias para saber cómo es que vas a obrar. Y de esa manera, usted va a comenzar a recibir respuestas. Señor, yo te doy gracias. Tú me dices en tu palabra que tú no me dejarás en vergüenza. Gracias porque ya veo el milagro realizado.
Gracias. Si Dios está en nosotros y por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu gran misericordia, por tu amor, por tu favor. Que seas tú guiándonos en todo el resto de semana, Señor, y dirigiéndonos a todo camino de verdad. Padre, declaramos la protección divina. Guárdanos, cúbrenos, protégenos con tu preciosa sangre. Guarda a la iglesia de regreso a sus hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me le bendiga.